Hola hermanos, muy buenos días, la paz de Dios esté con ustedes. Doy gracias a Dios por sus vidas y también por la oportunidad nuevamente de compartir la palabra del Señor. Bueno, vamos a orar en este día. Dios, en este día queremos honrarte, queremos bendecirte y queremos darte las gracias por nuestras vidas. Y gracias, Señor Dios, por las promesas que tú deseas para nuestras vidas. Permite que cada uno de nosotros, como padres, estemos poniendo énfasis en nuestros hijos, que estemos transmitiendo tus mandamientos a ellos, que lo hagamos con amor, que tu Espíritu Santo nos ayude, que esté obrando en sus corazones de aquellos hijos rebeldes, de aquellos hijos que se han alejado de tus caminos. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude, nos guíe, nos dé las palabras, los tiempos, las formas, las ideas para poder compartir, para poder darle los mandamientos que nos has mostrado. Y Dios, también deseamos de corazón que guíes mis palabras para que podamos ser guiados en este tiempo por tu Espíritu Santo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y bueno, te invito a que abras tu Biblia en Santiago 1:25. Dice la palabra de Dios: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Permíteme también leértela en otra versión, palabra de Dios para todos. Por el contrario, el que se fija bien en la ley perfecta, la que libera a la gente y la pone en práctica, en lugar de ser un oyente olvidadizo, será afortunado en lo que hace. Bueno, pues en la palabra de Dios nos dice que nosotros como padres estamos llamados a transmitir los mandamientos de Dios a nuestros hijos, a nuestra familia, en sucesivo a toda la generación que nos sucederá, como son nuestras generaciones. Hoy vamos a hablar básicamente, hermanos, que la bendición más grande que podríamos tener como hijos de Dios, como cristianos, es que nuestra familia, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos estén pues siendo también lo mismo que nosotros, ¿verdad? Porque nosotros amamos a Dios y creemos que vamos avanzando en los caminos del Señor. Cada uno de nosotros como cristianos, cuando aceptamos al Señor como nuestro Señor, el Señor nos traslada a sus caminos. Y en esos caminos hay también, no todo es bendición, no todo es prosperidad, no todo es que te vaya bien o que nos vaya bien. A veces también vamos a pasar por dificultades, enfermedades, vamos a pasar también por preocupaciones, ansiedades. Y ese es parte del proceso, ese es parte porque el Señor, cuando nos traslada a sus caminos, el Señor desea que nosotros maduremos, que nosotros crezcamos como hijos suyos. Así es que hoy te pido y te ruego que pongas tu mente en esos caminos del Señor, en tu camino, en tu propio camino como hijo de Dios. Y estábamos hablando que Dios nos pide que estemos transmitiendo sus mandamientos a nuestros hijos, a nuestra parentela. Todo esto es posible cuando confiamos en la palabra de Dios. Cuando no hay confianza, cuando no confiamos nosotros en la palabra de Dios, se ve reflejado en la actualidad, en nuestros hijos, en nuestras hijas, en nuestra familia,
si tú ya tienes hijos grandes, lamentablemente es algo real. Porque en Proverbios, una palabra, ¿verdad?, que el Señor nos da en Proverbios 22:6, dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y eso es lo que desea. Dios desea que no solamente estés tú en los caminos de Dios, sino tus hijos, que tú, hermano o hermana, te preocupes. Joven, también, que algún día vas a ser padre, vas a formar una familia, tienes que tomar en cuenta esto, que Dios anhela que tus hijos también le amen, también estén, pues también en algún momento en los caminos de Dios, prosperando, caminando, deleitándose en los caminos de Dios. Y el Señor también nos nuevamente instruyó al pueblo de Israel. En Deuteronomio 6:2, vamos a verlo, Deuteronomio 6:2. Dice ahí, cuando abras tu Biblia, en Deuteronomio 6, el título de este capítulo, dice: el gran mandamiento. Y vamos a leer desde el 1 para que estemos viéndolo. Dice: estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis en obra en la tierra a la cual pasáis vosotros a tomar. En esta etapa es de que el Señor ya estaban casi a la puerta para entrar a la tierra prometida, pero el Señor los detiene, hace un alto, el alto que hoy también te pido que hagas en tu vida, que tomes un tiempo para que puedas decir y traer a tu mente dónde están tus hijos, si aman al Señor, si están en sus caminos, si están grandes. No importa, hermana, hay tiempo para que tú les hables de Dios. Y antes de que entraran el pueblo de Israel, el Señor manda decir a su pueblo, ¿verdad? Decíamos ahorita, para que el cual pongáis en obra. Y dice el versículo 2: para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando, tu hijo, el hijo de tu hijo, y todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Dios en su corazón anhela la bendición, no solamente para ti, sino para tus hijos, los hijos de tus hijos. Pero todo ello no viene solamente por conocer a Dios, no solamente viene porque estar en los caminos de Dios, sino algo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que tener una fidelidad hacia Dios. Tenemos que ser fieles a Dios. Y esa fidelidad traerá como consecuencia una bendición por generación a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y eso también permite que tu descendencia camine de la mano de Dios. Y obviamente también el Señor está totalmente viéndonos con una bendición a todos. Y esa bendición no se habla económicamente, habla de estar en los caminos de Dios, que tú vivas la vida,
que estés gozándote de tus hijos y de tu generación, que vivas en paz. Vamos a hacer un alto y abrir un paréntesis para comentarte algo que tú sabes en tu entorno, has visto, te han comentado. Hoy en día, los hijos de las personas de allá afuera que no conocen a Dios se convierten en maleantes, se convierten en drogadictos, drogadictas, alcohólicos, no sé, asaltantes, roban en casa habitación. Hay un desorden en los hijos. Y Dios desea que tus hijos, que tú conoces a Dios y amas a Dios, pero Dios está viendo más allá. Quiere bendecirte en tu generación, en tu familia, en tu parentela. Y cuando aprendemos también a movernos en los caminos de Dios y su voluntad, las bendiciones de Dios llegan. Y esa bendición es duradera. No es solamente por un instante, sino que lo que dice en el versículo 2, dice, para que tus días sean prolongados. Y eso nos lleva a que Dios desea darnos una largura de años para que veamos y disfrutemos a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos. Y por consiguiente, no viviremos nuestras vidas cuando en realidad no empeñamos nosotros, no ponemos énfasis en lo que nos dice Deuteronomio 6, en instruir a nuestros hijos, a nuestras hijas. Les decía yo que por consiguiente no viviremos nuestras vidas estresados, desalentados, con perjuicios, con con presiones o depresiones, con diversas crisis económicas, crisis de ira. Porque en realidad, te comentaba hace un momento que la gente de allá vive así. ¿Por qué? Porque viven estresados, desalentados, con depresiones, diversas crisis económicas y crisis de ira por los hijos. Se desgastan la vida viendo cómo su hijo está perdido, su hija. Y Dios desea al contrario. Dios desea que nosotros estemos viviendo una vida llena de alegría, gozo, que estemos en paz. Hoy en día la mayoría de hombres y mujeres viven así, allá afuera viven así, matrimonios, a veces hasta jóvenes, ya que tienen un matrimonio y tienen a un pequeñito, viven de esa forma, como les decía, llenos de angustia, no sé, viven crisis económicas, diversas cosas que el Señor no quiere que nosotros pasemos. Y Dios desea que nosotros estemos confiando en sus mandamientos, que tú y yo estemos confiando y que nos demos a la tarea de instruir a nuestros hijos, para que nos vaya bien en todo lo que emprendamos, como lo decía el versículo que leímos al principio, ¿verdad? De Santiago 1:25. Dios desea que cada uno de nosotros aprendamos y vivamos confiados en sus mandamientos y promesas para que nos vaya bien. Y algo que nuevamente reitero es de que aprendamos a ser fieles, a obedecer al Señor.
Vamos nuevamente a Deuteronomio, pero vamos a leer ahora ahí mismo en el 6:3, y dice la palabra de Dios: oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te he dicho, el Señor tu Dios de tus padres. Y el Señor desea que cada uno de nosotros, ¿verdad? Que estemos siendo bendecidos por Él, estemos siendo obedientes, que los pongamos por obra en nuestros hijos, darles la palabra, enseñarles, guiarles, instruirles en amor, no obligarlos, es en amor. Así Dios quiere, Dios desea. Y esta palabra nos lleva, nuevamente te digo, antes de entrar a la tierra prometida. Y esa tierra prometida, Dios deseaba que el pueblo de Israel entrara, que trabajara, que cultivara, ¿verdad? Pero todo iba a producir bendición de Dios. Todo lo que ellos iban a hacer en la tierra es trabajarla, pero todo iba a ser multiplicado por Dios. Dios les decía, ahí está, ya vamos a entrar a la tierra prometida, el cual les hablé y les he dicho, ahí va a haber abundancia de bendición para ti y para tus hijos. Y eso es lo que Dios desea. Y en Deuteronomio 6:3 nos dice que los pongamos por obra. Y lejos de ponerlos por obra, los estatutos de Dios, hoy en día los hijos de los padres de allá afuera, y a veces también nuestros hijos, hijos de cristianos, buscan salidas rápidas a sus problemas, a sus situaciones adversas, a las dificultades de la vida, buscan puertas fáciles, buscando la ayuda del hombre y no la ayuda de Dios. Y en realidad, Dios está interesado que tus hijos estén buscando su rostro, que Él está con los brazos abiertos para brindarles apoyo, para brindarles ayuda permanente. Esas salidas rápidas pidiendo ayuda del hombre y no ayuda de Dios, no en realidad buscan ayuda de Dios, pero más allá de avanzar, de salir de esa situación, buscan una solución equivocada, buscan ayuda del hombre, y eso es un gran error. Tenemos que estar preocupados nosotros como padres de instruir a nuestros hijos y enseñarles que Dios es amor, que Dios desea el bien de cada uno de nosotros. Y cuando cada uno de nosotros aprendemos a movernos en las dimensiones de Dios y sus mandamientos, Él nos dará prosperidad en abundancia por todo lo que viene de Él. Y nuevamente reitero, cuando hablamos de bendición y prosperidad, no es económica, es salud, es bienestar, es estar gozando de la vida, tranquilos, no con problemas como los que viven los de allá afuera sin Dios. Cuando asumimos cada uno de nosotros
la condición de hijos de Dios, Dios nos da esa bendición sin medida. ¿Por qué? Porque la bendición es un sello de Dios. Cuando disponemos nuestro corazón a instruir a nuestros hijos, todo modificará todo el curso de tu vida. Date cuenta, o te has dado cuenta, hermano o hermana, de que hay hermanos en Cristo, hermanas, que no han puesto atención a instruir a sus hijos. Y el curso de su vida ha sido un poco tedioso, con muchas dificultades. Pero cuando nosotros nos disponemos nuestro corazón, lo cambia todo, modifica el curso de tu vida para que vivas una vida tranquila, llena de paz, gozo, tranquilidad. Y todo eso hace diferentes las causas, tanto las consecuencias cuando nosotros instruimos a nuestros hijos. Las consecuencias son menores, ¿verdad? Y las causas por las que tenemos que pasar, problemas, angustias, también son muy poco para lo que pasan los de allá afuera, sin Dios, los que no conocen de Dios. Y cuando nosotros disponemos nuestro corazón a instruir a nuestros hijos, somos fieles, ¿verdad?, a Dios, se desarrolla en nosotros una intimidad más fuerte con Dios. Cuando tienes esa intimidad con Dios, Dios trae a tu mente si tu hijo o tu hija va a pasar por una situación, como que te advierte el Señor. Y decíamos hace rato, ¿verdad? Las causas y las consecuencias son menores porque Dios te pone al tanto. Vamos a seguir leyendo Deuteronomio 6 del 4 al 6. Dice la palabra de Dios: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y ese es exactamente lo que quiere el Señor, ¿verdad? Que nosotros le estemos amando con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y cuando tú le amas con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, ese amor tú lo debes de transmitir a tus hijos, a tus hijas, para que nos vaya bien como familia. Y dice, y esas palabras estarán en nuestro corazón. Hoy en día, lamentablemente, es una realidad. En las diferentes congregaciones de nuestro país existen personas, hermanos en Cristo, que se deleitan de la presencia de Dios. Y no es malo, es algo hermoso ver, ¿verdad? Pero algo que no podemos comprender es que analizamos su vida y te pones a pensar, ¿y sus hijos dónde están? ¿Por qué no están deleitándose con nuestra hermana, con nuestro hermano? ¿Verdad? Entonces ahí traemos a la mente entonces que esa hermana le ama con toda el alma, con todo el corazón, pero no está reflejado en sus hijos ese amor que tiene hacia con Dios. Se ha olvidado de estos mandamientos, de este gran mandamiento, dice el título del versículo 6, el gran mandamiento.
Y es algo que el Señor desea, algo que el Señor quiere. Que no solamente con palabras, sino con hechos, le digas yo te amo con todo mi corazón, con todas mis fuerzas y con toda mi alma. Que lo vea reflejado en tus hijos, en tus hijas, en tu parentela. Y antes de conocer a nuestro Señor Jesús, cada uno de nosotros, nuestro Señor Jesús como Salvador, enfrentábamos problemas solos con nuestras propias fuerzas. Y era difícil. Es difícil enfrentar esos problemas sin Dios. Pero hoy en día, cuando estamos en los caminos de Dios, tenemos asegurada la victoria, porque ahora Dios es el quien nos guía nuestros pasos. El Señor no improvisa, el Señor nos llevará por caminos seguros, confiables, llenos de bendición y prosperidad, siempre y cuando nos esfuercemos e instruir a nuestra familia, a nuestros hijos. Esa es una labor que nos toca a nosotros como padres. Quizás en algún tiempo estábamos gobernados por pensamientos de derrota, rebeldía, flaquezas. Hoy debe cambiar. Te invito a que cambies tu forma de ver la vida de tus hijos, que te acerques a ellos con amor. Si ya son padres de familia, aún te estés preocupando por sus hijos de tus hijos. Y todo eso debe cambiar. ¿Por qué? Porque entramos a un proceso transformador que comienza cuando conocemos y vivimos en los mandamientos de Dios. Y cuando entramos a ese proceso transformador en el cual Dios quiere que estemos, le agrada que cada uno de nosotros estemos en esos caminos, que vivamos, ¿verdad? Fielmente. Pero cuando estamos en los caminos de Dios, también se necesita ser comprometidos con las cosas de Dios. Se necesita ese compromiso de algún día servir a Dios en el área que Dios te diga. Porque los caminos de Dios no solamente es bendición y prosperidad, sino también son compromisos. Compromisos de un todo. ¿Por qué de un todo? Porque Dios quiere que estemos cambiando nosotros, que estemos cambiando nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver la vida, cambiar nuestra mente de derrota, nuestros pensamientos de derrota, de rebeldía, de fracasos, de miedos. Todo eso Dios quiere que cambiemos y que nos comprometamos a ser fieles a Dios. Y si tú tienes un servicio, que te comprometas a ser fiel a ese servicio. Que si Dios te instruye o te da una palabra, una obra para hacer, la cumplas con fidelidad. Vamos a continuar leyendo Deuteronomio 6. Ahora vamos a leer Deuteronomio 6 del 7 al 9. Dice la palabra de Dios: y las repetirás a tus hijos y las hablarás, y les hablarás de ellas
estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando los mandamientos de Dios ocupen un lugar importante en tu vida y en la vida de tu familia, todo va a cambiar. Las bendiciones llegarán tan solo por obedecer a Dios. En Deuteronomio 6, del 7 al 9, es fundamental y bíblico que no podemos nosotros poner en tela de juicio. ¿Por qué? Porque cuando nos entregamos a Dios, somos fieles y cumplimos sus mandamientos, una bendición de Dios llegará a tus hijos. Y asimismo esa bendición te traerá como consecuencia ser agradecido a Dios. Y puedan servirle, y podamos servirle, y nos mantengamos firmes. Y asimismo que tus hijos vean la labor, el amor que tienes hacia con nuestro Dios, ellos continúen la obra, continúen en el mismo camino. Y eso debe de ser nuestro mayor anhelo como hijos de Dios. Si fallamos en algunos de estos 3 puntos principales, podemos tener dificultades y no disfrutar de la vida llena de bendiciones que Dios desea que disfrutemos en compañía de nuestra familia. Así es que, nuevamente repito, esos 3 puntos es que nos entreguemos a Dios, que seamos fieles y cumplir con sus mandamientos. Y bueno, ya casi terminamos, hermanos. Solamente quisiera comentarte que detengas tu vida y pienses en esa bendición de Dios que tiene para ti y para tu familia. Yo creo que algunos hermanos que nos están escuchando están viviendo esas bendiciones y es un gozo, es una bendición muy grande que no podemos ni expresar, no tenemos ni con qué pagar al Señor eso que el Señor nos trae. Es que yo te invito, hermana, hermano, que me estás escuchando, a que hagas un alto y te tomes un tiempo para orar por tu hijo, que te tomes un tiempo para que vayas a hablarle de Dios. Y tal vez él estaba en los caminos de Dios y se ha alejado. Es tu labor como padre ir a traerlo a la presencia de Dios en amor, con respeto. Bueno, eso es todo, hermanos. Dios los bendiga. Que la paz de Dios esté con ustedes.